Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre los géneros videojuegos. En el anterior hemos visto la introducción de una historia, comparando ejemplos como Luke de Star Wars, Harry Potter, y también lo de Nate en el caso de Fallout 4. Hemos visto cómo es un buen inicio para un protagonista, un mal inicio y también un inicio regular. Muchos de ellos se sujetan a condiciones que algunos podrían considerar absurdas, como en el caso de Harry Potter, o justificadas, como en el caso de Luke, o totalmente un sinsentido en el caso de Fallout 4. Cabe aclarar que si bien la introducción puede ser mala, no significa que el juego vaya a ser malo. Lo propio con el tipo de historia como lo manejen. Antes los videojuegos no tenían mucha historia, realmente su historia era bastante regular. Un ejemplo de esto es Doom. En Doom lo único que tenías que hacer era matar demonios. Su historia estaba ahí, en un par de líneas. Te explicaba a muy grandes rasgos lo que estaba pasando. Era bastante mala la historia, no tenía mucho sentido la misma, y lo único que les importaba era matar demonios. En esa época tenía mucho sentido, no podías hacer mucho con el videojuego para contar tu historia, y antes usaban libros y demás para explicarlo. En Doom obviamente esto no tenía sentido, así que no les importó mucho. Algo muy diferente a lo que pasó en Doom Eternal, donde igual no hay mucha historia. Tiene cinemáticas, eso sí, pero la historia es más que nada de fondo, y si quieres puedes consultarlas, y no. Solamente tienen que saber que tienes que encontrar más demonios. Pero en el Eternal la historia está mucho mejor estructurada. En el original era y Phobos, o cuál era, Deimos fue al infierno y el Doomguy bajó del satélite Deimos al infierno. No cuadra muy bien esa historia. En el Eternal, si bien la historia sigue siendo secundaria, al menos se explica de mejor manera por qué el Doomguy pasó de ser un humano normal a un dios, por qué tiene ese traje, por qué tiene esas armas, por qué el infierno prácticamente lo tiene como una figura apocalíptica, porque han escrito testamentos y libros a su nombre y demás. Más o menos de eso se trata Doom. Y lo curioso, Doom no es mal juego, es muy buen juego, pero su historia es muy escueta. Y eso no es malo, porque los de Doom saben bastante bien que su público solo quiere destruir demonios. La historia va a estar para los que quieran la historia, pero lo principal son los demonios. Algo muy contrario a lo que es The Last of Us. Vamos a hablar del 1 porque el 2 no lo he jugado y tampoco pienso jugarlo. En este caso es al revés. La historia es bastante profunda y también bastante aplicada al videojuego, tanto que parece ya más una película que un videojuego. Aquí el problema es al revés, que puedes jugar. Esto lo voy a hablar desde mi experiencia. He jugado tal vez 5 minutos de disparos. Y de esos 5 minutos, las otras 2 horas, que en total jugué en la introducción, fue pura historia. O sea, 2 horas jugando hasta la introducción, hasta que recién tenemos a él y podemos viajar. Fueron 2 horas, y de esas 2 horas, solo 5 minutos fue disparando. Los demás fue diálogo. Y caminar. Y diálogo. Aquí el problema es que la jugabilidad es casi nula. O al menos eso es lo que yo sentí. De todo el juego que he jugado, prácticamente pocas veces he sentido que he estado jugando realmente. Y más que nada he estado ahí viendo cómo pasaba la historia. Nada más. ¿Eso lo hace mal juego? No realmente, porque aún tiene interactividad. Pero sin embargo, mucha gente suele alabar a The Last of Us por el simple hecho de que tiene una buena historia. Y siendo franco, si eso fuera el único mérito que tendría un videojuego, no es un videojuego entonces, es una película. Muy probablemente por eso la serie de la misma, de la película, prácticamente era un calco de la historia original. Dando obviamente algunos eventos que eran innecesarios, prácticamente era exactamente igual al juego, porque el juego prácticamente no tiene nada de jugabilidad. No hay nada de malo aquí realmente, solamente que es
una perspectiva, considerando que aquí la historia está demasiado exagerada. Ok. Aún así, cabe recalcar que es mucho mejor que otros videojuegos tipo cine, películas de juegos prácticamente, como Heavy Rain y Beyond Two Souls, que vaya horribles cosas que son. Y que tampoco mejoró después de con Life is Strange. Prácticamente solo son películas sin nada de interacción más allá de solamente ver una película. Y claro, no hay problema en eso, pero obviamente tienen que tener en cuenta que es una película, es una película. Una novel visual, básicamente. No me vengan a decir que es un videojuego. En fin, sigamos. Ya terminando la introducción, complementando lo que se habló en el anterior, ahora vamos a ver lo que es los géneros. El género más antiguo, de los videojuegos es deporte. Es el más antiguo. Es en raya. Tanto 3 en raya como los deportes. ¿Por qué? A ver. Videojuego primero. Aquí está. Básicamente, un montón de lucecitas simulando lo que es el 3 en raya. La propuesta es simple. Haces en línea 3 en raya y pues ganas. No hay mucho más lío además de eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí es que esto realmente no era un videojuego. Era una máquina, un software que lo han adaptado a un videojuego. Esto no puede ser videojuego porque creo que uno de los puntos a tomar en cuenta del videojuego es que el software diseñado sea hecho específicamente para jugar, para que sea entretenido. Porque si no tuviera esta regla, si yo me divierto haciendo artículos en Word o cambiando de color en Excel, según la lógica, Excel y Word serían videojuegos porque yo he disfrutado usándolos. Y no cuadra así. El software tiene que ser de por sí hecho para el entretenimiento. Lo mismo la máquina. Bueno, la máquina no, eso es secundario. Eso sí ya puede ser como para lo que tú quieras. Pero como la máquina está hecha para desarrollo en general, pues obviamente incluye el videojuego. Space War creo que se llama. No, me parece que no. ¿Sí? En este caso igual. Esta máquina sí fue diseñada para hacer un videojuego. Y usando este rayito que tienen las TVs antiguas, generaba puntitos y podías destruirlos con tu nave. No estoy muy seguro cómo funcionaba este juego antes, porque no lo he jugado, solamente lo he visto como historia. Y así empezó realmente. Esto junto con un juego de punk. No era tan así, obviamente, pero el género del punk fue otro de los géneros de deportes, básicamente tenis, pero demasiado básico. Los géneros ya empezaron a expandirse desde ese punto, porque del punk, que era deportes, podríamos decir, ok, pero ¿qué pasa si la persona está sola? ¿Qué pasa si la persona no quiere jugar con alguien más? Ah, no, Breakout, creo que no. Aquí es donde nació este juego también, donde es lo mismo que el punk, solamente que en vez de otro jugador, destruyes un montón de bloques, que no está por aquí. Ok, parece que no está el original aquí. Pero el punto es ese, destruyes un montón de bloques donde cada uno de los bloques, pues, es destruido por tu bolita. Un sistema muy similar al punk, pero bastante innovador. Cada género fue creado a partir de una necesidad de cada persona. Por ejemplo, ahora no quiero una pantalla estática, quiero que una pantalla que se mueva. Ahora no quiero, por ejemplo, que... Ahora, por ejemplo, no quiero que cuando me vaya a la derecha, a la izquierda también quiero ir. O sea, en Mario Bros, por ejemplo, vamos a Mario Bros, un gran salto.
Mario Bros. Es una plataforma. Subes a los bloques, destruyes enemigos, pasas de un punto a otro, subes de nivel y sigues al siguiente nivel. Así constantemente. El problema de los primeros Mario Bros. Es que si ibas a la derecha, ya no podías volver a la izquierda. Te bloqueaba. Era un camino de un solo uso. No me acuerdo muy bien por qué era necesario esto, pero así era. Esto sería el género plataformas. De la cual obviamente... de la cual obviamente el padre de todo esto es Mario Bros. Porque si lo soy sincero, podríamos decir como padre a primero que lo hizo, pero eso en mi opinión no es muy correcto. Porque una cosa es hacerlo primero y otra cosa es hacerlo mejor y además que se siente. Por tanto, seguramente hubo plataformas antes de Mario Bros. Pero Mario Bros. Fue el que más impacto tuvo y más presencia final tuvo actualmente. Un tema que obviamente es polémico porque va a haber gente que tenga sus propias opiniones, pero en mi opinión, Mario Bros. Es el padre de la plataforma. Y cada juego pues representa ese tipo de pensamiento. Vas de un punto a otro, consigues un elemento y sigues al siguiente nivel. Es un tema que actualmente ya está medio en desuso, porque lo que vamos en lo que y solamente Nintendo generalmente lo tiene. Porque incluso Mario Odyssey, que hasta el momento era como el último juego de Mario hasta que salió el otro, que era el Wonder, maneja exactamente el mismo sistema. Va de un punto a otro, tomas un objeto y ya. La ruta puede cambiar, puede ser la misma, pero es el mismo objetivo, así que sigue siendo plataforma. Así que ahí vemos lo de la plataforma prácticamente, que son objetivos plenos, cambios de plano, cambios de mundo y demás. Puede variar un poco, como por ejemplo los 3D, donde ya puedes regresar y volver, pero el objetivo es el mismo. De aquí también varía los juegos Metroidvania. Ok, Metroidvania generalmente es un juego 2D, porque creo que se quedó en el 2D, porque no es un género muy visto en el 3D, que es prácticamente eso, una plataforma que regresa y vuelve. Puedes ir al inicio cuando quieras, porque a ver si te olvidaste algo. En ese tipo de juegos, a diferencia de la plataforma, donde tienes que cumplir un objetivo de punta a punta, aquí puedes explorar, hacer lo que tú quieras. Puede pasar algo, conseguir un ítem nuevo, así como nada. Pero el punto es este, que explores. ¿Ven? Cada uno de los... Ahora que lo pienso, se parece mucho a Stolas. Cada uno de estos puede ser con objetivos distintos. En Castlevania, por ejemplo, incentivaban bastante en la exploración del castillo. ¿Ven? Este fue el primer Castlevania que jugué. Bastante bueno, la verdad. Si no hubiera sido porque investigué bastante el castillo, me hubiera quedado con el final 1. Pero ya que exploré, pude expandirme y jugar todo el juego por completo. Más o menos ahí está el chiste. Este modo de jugar permite que cada persona tenga su propio modo de juego. Muy probablemente, a menos claro que uses guías, porque eso ya sería otra cosa, al terminar el juego, tengas diferente nivel, tengas diferentes objetos, tengas diferentes armaduras, tengas diferentes armas, diferente experiencia. Raro sería aquel que tenga exactamente lo mismo, sin usar guía, obviamente. Por tanto, ahí está el chiste de cada juego, que hay una gran rejugabilidad. Y si bien la historia es la misma, porque algunos pueden decir que tiene el mismo final, la forma como la completas ya varía bastante. Esto obviamente es algo que en las plataformas no se ve mucho, porque incluso en los más nuevos, la forma de pasarlo sigue siendo exactamente igual. No hay gran ciencia. En cambio aquí, puedes hacer que varíe según tu conveniencia como lo quieras jugar. Un momento, por favor.
Volvimos. ¿Ok? Obviamente esto se perdió un poco porque, por ejemplo, en un mundo 3D ya hay esto. En un mundo de aventura ya hay esto de que puedes volver y rejugar y demás. Como por ejemplo Skyrim. Por tanto, decir un Metroidvania 3D no tiene mucho sentido. Aún te mantendrías en 2D a pesar de que es 3D. Y si lo quieres hacer totalmente 3D, con la cámara tercera persona, primera persona, ya es un juego de aventura, mundo abierto 3D. Por lo tanto, como que Metroidvania se quedó ya en el pasado y ya lo usan más que nada para los juegos indie. Aunque les seré sincero, no recuerdo ningún juego indie que use este sistema. Podría decir Hollow Knight, pero no me acuerdo, no he jugado ese juego. Así que no sabría decir si es plataforma o es Metroidvania. Como curiosidad, se llama Metroidvania el género de este tipo porque es la combinación de Castlevania y de Metroid, Metroidvania. Porque ambos son los como los mejores exponentes de esa época y como en este tipo de juegos. Lástima que ambos ahora están más o menos como relegados a segundo plano en los videojuegos. Pero en fin, ¿qué se le puede hacer? Seguimos. Otro juego popular de esto es los RPG. ¿Ok? Videojuego de rol. Para esto vamos a necesitar un poco de la Wikipedia porque es medio complicado explicar cómo funciona esto. Aquí se supone que tienes una identidad. Puedes escoger tu identidad. En el juego de plataforma de Mario Bros. No había identidad. Tú eras Mario Bros. Punto. No tenías características ni nada por estilo. Era solamente Mario Bros. Lo mismo en juegos como Metroidvania, Castlevania y Metroid. Por mucha libertad que tengas de escoger armaduras y demás, sigue siendo Alucard, sigue siendo Samus. Nada más. No puedes cambiar esto. Por tanto, lo que serían los RPG, pues se encargan de eso, de que tú des tu propio rol en el juego, que tengas tu propia identidad. Actualmente me parece que esto de identidad se ha perdido. Porque en muchos juegos, en vez de darte un personaje nuevo, te dan un personaje en una historia. Y si bien puedes escoger diferentes tipos de historia, pues a fin de cuentas te están encasillando. ¿Ok? Eso es más o menos lo que pasa. Generalmente en un juego RPG, para que haya más variedad en lo que respecta a tu selección de personajes, suele haber diferentes especies, diferentes razas, diferentes atributos, diferentes formas de atacar a alguien. Por eso es muy común que sea en fantasía. Ya saben, mago, guerrero, ladrón, bardo o razas. No me acuerdo cómo era esto de las razas antes de Tolkien. Tolkien, por ejemplo, es el autor de Señor de los Anillos. Y él, por ejemplo, ya en su obra, definió las razas más predilectas en la fantasía, más repetidas. Los elfos, los humanos, los enanos y los orcos. Esos cuatro son los que más se repiten hoy en día y que casi todo el mundo repite, e incluso con sus características. Tolkien prácticamente monopolizó la fantasía. Obviamente no de manera intencional, y obviamente no es un monopolio porque no estamos obligados a seguirlo, pero generalmente cuando alguien quiere hacer fantasía, es inevitable que tome cosas de Tolkien. Como por ejemplo el tipo de elfo, que son altados, son presumidos, cualquier cosa que hagan lo hacen mejor, son bien iluminados. Los humanos son llevados por pasiones, pero son muy valerosos, son valientes, bla, bla, bla. Los enanos viven en montañas, les gusta el oro, les gusta la riqueza, ni tecnología, bla, bla, bla. Además, los orcos son violentos, son guerreros, se llevan por el honor, o a veces son solamente los villanos y demás. Eso.
Eso se maneja generalmente en un RPG. Además de las clases de mago, bardo, ladrón y demás, eso se maneja en un RPG generalmente. Antiguamente, o sea, si se dan cuenta, entonces los RPG están estancados. En esa época, ya en los 90, 80, 90, 2000, 80, estaban muy estancados. Y sobre todo actualmente, que ya luego de las obras cinematográficas de Señor de los Anillos, fue muchísimo peor. Ya prácticamente es imposible hacer fantasía sin que te digan: ¿dónde hay dragones? ¿Dónde hay elfos? ¿Dónde están los orcos? Ya no puedes tener originalidad porque ya te piden a gritos que tenga algo de eso. Lamentablemente así está. Un caso contrario era el mercado japonés. El mercado japonés, como obviamente era japonés y por tanto no tenía mucho conocimiento de la obra de Tolkien, tenía sus propios historias bien curiosas, de fantasía, mundos oníricos, mundos paralelos, razas que ni teníamos idea que eran, pero ahí estaban, y a veces ni explicaban por qué estaban las razas ahí, solamente estaban allá. Su variedad era totalmente diferente, era bastante curioso, era bastante divertido. Lamentablemente, actualmente, debido a la globalización, los JRPG se volvieron genéricos, incluso más genéricos que los RPG occidentales. Para esto vamos al anime, y espero que no se vea nada indebido aquí, y es que ya me sería el colmo, donde los últimos animes que ha habido ya son lo más genérico posible. Ya hay exactamente lo mismo. No tanto en el hecho de que tengan la misma raza ni por el estilo, porque creo que Japón aún se mantiene con su estilo en lo que refiere a las razas, sino la temática. Oh, eres alguien novato, pero de la nada has visto poderoso, y va a cambiar la historia del reino, bla 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 bla. Es tan cliché que ya es ridículo. Y en mi opinión, esto arruinó el anime. Porque, como un buen otaku que soy, les puedo asegurar que de 10 animes de fantasía, solo uno vale la pena. Y irónicamente, hay un anime donde agrupan todos los personajes más famosos de anime, Isekai, en un lugar. Y les aseguro que todos estos son solamente el 1% de todos los animes de fantasía. ¿Por qué? Porque el otro 99% es un asco que nadie quiere ver. Porque vuelvo y repito, la trama cliché de que eres poderoso pero eres novato, ya no me sorprendería que hayan visto eso en algún reel de Facebook o TikTok o Instagram, un corto de un anime donde, oh, este tipo es poderoso, oh, este tipo de la. Absurdo. O tiene un harem, o apenas está iniciando y aún así ya superó a sus maestros. Absurdo totalmente, y ahí está el principal problema de este tipo de géneros. Actualmente así está estancado los RPG y JRPG. Intentan obviamente usar fantasía, poner ciencia ficción, poner más cosas, pero a fin de cuentas todos están estancados en lo mismo. Por tanto, es un género más o menos muerto. Al menos en mi opinión. Que sigue. Ok. Vamos a ir directo a los RTS. No, olviden, no, eso no. Vamos a ir Civilization. Aún no vamos a ir a los FPS. Vamos a ir antes a los RTS. ¿Cuál era el otro? Vamos a ver cómo se llama este. No me acuerdo muy bien cómo era. A ver. Juego de estrategia por turno. Ok. Aquí podemos ver lo que son los juegos de estrategia. Algo similar a los de RPG primeros, como Final Fantasy. Aquí tienes que esperar sí o sí al turno de tu rival para seguir. Tu rival hace sus ataques y tú haces los tuyos. Esperan continuamente. Esta es una modalidad más general. O sea,
es muchísimo más extensa y no solamente se trata de los juegos de estrategia por turnos como puede ser Civilization y no me acuerdo cuáles más. Esto puede ir incluso en juegos de acción. Bueno, acción entre comillas. Fallout 1 es un juego donde tú manejas a una persona que tiene que ir a buscar algo en este yermo. ¿Sabes dónde es? No. ¿Sabes cómo llegar? No. ¿Sabes siquiera cómo se ve? Sí, más o menos. Según esta información, vas explorando todo el lugar. O sea, es un mundo abierto, básicamente. Con límite de tiempo, eso sí, pero es un mundo abierto. Puedes ir a los lugares que quieras, puedes preguntar lo que quieras, puedes hacer las historias que quieras y misiones que quieras. Es un juego más o menos de aventura. Y sin embargo, al momento de atacar, atacas por turnos. Tienes que esperar que el otro haga su ataque para que tú recién hagas tu ataque. Así que incluso en este juego, que se supone que es aventura, te maneja lo de juego por turno. Este juego suele ser un poco aburrido, porque suele tardar bastante. Debido a la modalidad de turnos, suele tardar bastante en llegar a una victoria, considerando que nadie más se aburra. Lo mismo puede pasar en Warhammer, por ejemplo, al momento de jugar juegos de mesa. Por tanto, es un juego bastante de nicho actualmente y generalmente es jugado por un grupo de amigos que tienen este juego como algo secundario de lo que están haciendo y no tanto como principal. Hasta el momento, si se dan cuenta viendo los géneros, dejando de lado los de deporte y los de juegos de mesa más o menos de tercera raya, la mayoría de géneros iba a un mundo fantasioso. Esto es más que nada por el hecho de que tengan en cuenta que en esas épocas los videojuegos eran poquísimos. Y por tanto tener un juego con el cual conectar por esta historia era bastante bueno. Así que más o menos así está el estilo de cada uno. Cabe aclarar que la posición de la cámara, en este caso por ejemplo está aérea porque está arriba de todo. En este caso es isométrica 3D porque está de un lado y es 3D. En este caso es... ¿dónde está? Igual aérea, pero no se nota. Aquí es isométrica igual. Depende de lo que sea, depende de lo que quiera el autor. Generalmente cuando tu mundo es extenso y requieres ver todo, lo puedes en mina aérea. Mira, soy todo a detalle, tu mundo y demás. A ver, busquemos RTS. Por tanto, el género no solo se trata de la temática, ni tampoco de su estructura. Por ejemplo, RTS. Es lo mismo que los juegos por turnos, pero la diferencia es que aquí tienes que actuar a tiempo real. No puedes esperar que el enemigo haga algo y tú lo hagas, sino que tienes que ser a la par. A velocidad récord. El primero que se arme mejor o que tenga mejor estrategia, gana. Aquí, por ejemplo, si bien no es necesario que tengas cámara así aérea, es mucho más práctico de esta forma para que tengas tu base controlada. Ahora, claro, hay juegos donde podrías, por ejemplo, tal vez ponerte como modo un jugador y que estés vigilando un solo soldado. Se puede, creo que en el caso de Halo Wars, creo que lo hicieron. Lo ideal es que el RTS tenga cámara aérea. No es obligatorio, pero ya es tan común en los juegos que ya es medio como que obligado de manera espiritual para que lo hagas. Aquí está el juego de WoW. Aquí está el juego de StarCraft. Aquí están los protos siendo atacados por los Zerg. Y aquí está Age of Empires. Lo bueno de esto es que este tipo de juegos te permite tener tu identidad en lo que respecta a la base. Por eso estos juegos tienen sus razas, sus clases. Y sí, si se dan cuenta, todo al final se reduce a eso, a las clases. En los RPG era elfo, mago y demás. Aquí ya es más general, razas y civilizaciones.
En Age of Empires podías escoger azteca, podías escoger china, japonés, coreano, inglés, francés, así, ese tipo de cosas. Ahí es donde premiaba la variedad. Digamos que tu facción era muy buena teniendo barcos, pero la otra es muy buena teniendo soldados. La otra es muy buena en tener una fortaleza y demás. Cada civilización tenía lo bueno y lo malo, por tanto tiene que depender de ti cómo aprovechar eso al máximo. Algo similar en Warcraft. En Warcraft, pues hay humanos, orcos y muertos vivientes. Como humano, pues tienes unidades que reviven, que curan. Eres más enfocado en la, ¿cómo puede decirse? Defensa, en ataque a distancia. En cambio, si eres un orco, sí, esto es, eres más de fuerza bruta, eres más de ataques, no me acuerdo muy bien cuáles son. Mágicos me parece, o sea, chamanísticos. La verdad no me acuerdo muy bien, pero el punto es que los de orcos eran más fuertes que los humanos. Y luego de esto pues viene ya los muertos vivientes. Vale. ¿Dónde está su base? Aquí está. Ellos, por ejemplo, se expanden muy rápido. Un solo trabajador, que en este caso se llama acólito, puede construir un montón de edificios y optimizar el proceso. ¿Cuál es el problema? Sus unidades son débiles. A diferencia de los humanos y de los orcos, sus unidades por defecto, las más básicas, son muy débiles en comparación a las demás. E incluso necesitas algunos de ellos para talar árboles. O sea, incluso te mantienes con menos unidades por culpa de eso. Sin embargo, ellos pueden fácilmente construirse un montón de ejércitos. O sea, serían muchísimos más rápidamente. Esto permite que, si bien sus unidades son débiles, mientras el orco o el humano tienen apenas, digamos, 5 soldados o el orco tiene 5 orcos, el muerto viviente ya puede tener 20 o 30 unidades. Así de rápido. Claro, son débiles y muy probablemente el orco y el humano bien posicionados pues podrían vencer. Ahí estaría el chiste. Y al final están los elfos. En el caso de los elfos, su estrategia es similar. ¿Dónde están unidades? Ok. ¿Por qué no muestran ninguna unidad de los elfos? Aquí hay una ya. Con esto nos basta. Ok. Los elfos son muy caros, básicamente. Cada vez que construyes un edificio, sacrificas un trabajador. Cada vez que haces tus unidades, cuesta bastante. Son lentos en proceso. Pero si logras tener un ejército, son los más poderosos. En mi opinión, son los más poderosos. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque prácticamente cada facción, cada civilización tiene sus contras y sus pros. Uno es más fuerte, pero más desorganizado. El otro es más débil, pero más variedad. El otro es más débil, mucho más débil, pero tiene muchísimo rango de reproducción. El otro es muy poderoso, pero lento en crearse y así. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste de todo esto a final de cuentas? El punto de esto es que hay que saber cómo es un género para poder hacerlo. No es solamente hacer por hacer. ¿Qué es lo que el género tiene de bueno? ¿Qué es lo que el género tiene de malo? ¿Qué puedes ahí solventar y qué puedes agregar? Sin eliminar la esencia, por ejemplo. Les mostraré 2 ejemplos de juegos que eliminaron esta esencia y por tanto les fue mal o no les fue tan bien como debería.
vamos a ver con Command Conquer 3. Es un juego RTS. Aquí prácticamente es lo mismo, son dos facciones. En este caso una religiosa y la otra más que nada capitalista. Donde igual, construyes una nave, digo una base, alrededor de tus recursos que son los tiberios. El tiberio. No hay mucha ciencia. Es lo mismo que cualquier RTS. Construyes tu base, formas tu ejército y vas a destruir. Listo, punto. ¿Cuál es el problema? Lo que hicieron en Command Conquer 4. Aquí el problema es que ya no construyes una base. Ya no hay bases. Lo único que tienes es esta unidad que ves aquí. No me acuerdo cuál de los dos. Pero eso, ya no hay estructuras, ya no hay construcción de base, nada por estilo. Solo son avanzadillas. Las mega batallas que había, que eran cientos de unidades luchando entre sí, se redujeron a solamente unos cuantos. Ok, prácticamente todo lo que era RTS murió y solo quedó esto de acciones de avanzadilla. No sé si al juego le fue mal o bien, pero con esto se cerró la saga de Command & Conquer. En este caso, lo de cambiar la fórmula, pues obviamente les fue muy mal, porque obviamente no vendió lo suficiente, pero sin embargo, igual sirvió como cierre para el juego. Así que más o menos así funciona este tipo de cosas. Vamos a ver cuánto nos queda. Ya, tenemos 40 minutos. ¿Ok? Otro ejemplo de lo que pasó aquí, pero no tanto por el RTS, sino por sus propias funciones, es Age of Empires. En Age of Empires, también en Mythology y demás, había muchas formas de ganar. Podías ganar simplemente destruyendo al enemigo, otra construyendo tu maravilla, y otra, pues prácticamente dominando el mercado. Tu forma de jugar era bien, no era realista, porque no es tal cual un castillo de verdad, pero había una gran variedad de formas de ganar. No solamente la clásica, que era solamente destruir al otro. Y esa era la magia. Pero en cambio, no me acuerdo si es en el 3 o en el 4, arruinaron todo esto. Su sistema era mucho más rápido, mucho más preciso. Se perdió la magia de lo que eran los castillos y demás. ¿Por qué? Algo similar que con el Command Conquer 4. No es que fuera malo en sí, realmente. En mi opinión es un juego bastante bueno. El problema es que sus mecánicas se mantenían solamente para esa época. No para la época de videojuegos, sino para la época donde se desarrollaba la historia de los juegos. Es como si intentáramos poner mecánicas de mercado y economía de, por ejemplo, la antigua Roma con la Italia del siglo XIX-XVIII. No cuadra. No son los mismos aliados, no son los mismos territorios, no son los mismos terrenos, y la economía varía bastante. Por eso, no es que sea mal juego, sino que no mantuvieron lo que era el Age of Empires. Y eso no me acuerdo si fue bien en el 4 o en el 5 y 5. Ok, quiero que se traigan nomás. Pero ahí está el punto. No es malo porque no supieron hacerlo. También, no vamos a negarlo. Pero era parte de su esencia. No podían simplemente mantener algo que funcionaba en la época, por ejemplo, 1000 antes de Cristo, 1000 o 1000 después de Cristo, pero que actualmente sería mal. No cuadra. Sí que se entiende. Aunque claro, podrían cambiarlo por otra cosa que hubiera funcionado mejor, obviamente. En el caso del Command Conquer 4, es algo similar. ¿Por qué? Básicamente, el tiberio que ellos consumen está envenenando el planeta. Cada año, el tiberio va arrasando el territorio.
prácticamente la mitad del planeta Tierra está lleno de tiberio a tal punto de que ya no puede haber vida ahí, sin que obviamente sea vida modificada por el tiberio. Por tanto, la idea de las 3 entregas era tener bases. En la primera era estudiarla, en la segunda era retenerla, y en la tercera directamente era destruirla. O sea, las bases estaban hechas para destruir el tiberio de alguna u otra forma. Por tanto, ahí tenía sentido que hagan bases, aún sabiendo que era una zona muerta sin recursos, por el simple hecho de que querían destruir el tiberio. Todos los recursos que tenían, todas las armas que tenían, todo estaba hecho para destruir el tiberio. Y en el 4, por cosas que obviamente no voy a comentar, el tiberio redujo drásticamente. El tiberio prácticamente dejó de existir. Por eso, en este juego ya no es necesario tener bases complicadas ni tampoco grandes instalaciones para destruir el tiberio, porque ya casi no hay. Y si lo hay, ya la humanidad pues ya supo controlarlo. Así que realmente ya no hay necesidad de tener bases que extraigan el tiberio. Pero, obviamente, hay que tener en cuenta que si bien esto tiene lógica en el sentido del lore de la historia, en el caso de jugabilidad, pues es un asco. Y hay que saber bastante bien cuándo es algo bueno y cuándo es algo malo. ¿Ok? Actualmente los RTS han más o menos muerto. No lo diría de esa forma, pero sí han muerto. Y lo que sería StarCraft 2 es como que el último aliento de este género. Ojo, que a un juego le vaya bien no significa que todo el género vaya bien. StarCraft es el único juego de su género que le vaya bastante bien. Age of Empires sigue siendo de nicho, todo lo demás está muerto. Así que podemos decir que el juego pues se quedó en el olvido, el género de videojuegos. ¿Sí? Digamos. Vamos al MMORPG. Dato curioso, Blizzard fue el dueño de muchos géneros de nuestra infancia. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, de los juegos RTS, era prácticamente el líder absoluto con Warcraft y Starcraft. En el caso de los... ¿Qué más podría ser? ¿Qué otros juegos tiene? De Diablo. Igual, era el jefe absoluto, aunque creo que en ese caso no había muchos juegos de su estilo. A ver, un momento. Starcraft. Ok, sí había juegos de rol de acción. StarCraft es un juego, era una saga de videojuegos que tiene la misma temática que Diablo. Más o menos el mismo estilo. Igual, Diablo era muchísimo mejor en todo aspecto. Blizzard prácticamente todo lo que hacía era oro puro, básicamente. Por tanto, no es sorpresa que todos los géneros que hacía, el suyo era el mejor. Pero no es momento de hacer eso. Vamos a los MMORPG. Desde antes ya había. Eso es muy cierto. Había antes y era un montón. Prácticamente era un mundo abierto donde no solo jugabas en la historia, sino también podías jugar con los jugadores. La historia podías hacerla entre más amigos. Y esto era bastante bueno y a la vez bastante malo, porque requería una inversión muy fuerte. Tenías que encargarte de los servidores, tenías que ver que nadie esté haciendo problemas ni tampoco hackeando. Y como alguien que desarrolla un videojuego, les puedo decir que hay un montón de errores que puedes provocar, sin querer incluso. Por eso los servidores siempre tienen que ser constantemente vigilados. Problemas, por ejemplo, cuando hay un montón de jugadores en un sitio, se puede lentear, un mapa se ha crasheado por X o Y motivo, todo se puede pasar. Es un género que no está hecho para desarrolladores indie. Hasta el momento, todo género que hemos visto puede ser hecho fácilmente por un indie, por una persona independiente. Pero un juego MMORPG, no. Es
imposible, bueno, no es imposible, pero es muy difícil, es imposible, que una persona independiente pueda hacer un MMORPG. Porque como les dije, servidores, jugadores, latencia y no tienes manos para controlar todo. Lamentablemente, todo el mundo que quiere entrar al desarrollo de videojuegos, lo primero que quiere hacer es hacer un MMORPG. No sé por qué, pero ya les digo yo que es una tarea imposible. Por tanto, antes de desear hacer un juego gigantesco, es mejor hacer un juego chiquito. Y de ahí puedes ir subiendo y subiendo. En este caso, la temática es sencilla. Es un mundo extenso, una historia detallada, un lore variado. Igual, por eso se dice RPG, porque es un mundo abierto de RPG. Puedes escoger tu raza, tu historia. Esta vez ya no tienes historia, generalmente ya no tienes historia. En WoW, por ejemplo, en World of Warcraft, empiezas como un novato y vas ascendiendo, por ejemplo. Así que más o menos ahí está el chiste. Algunos son buenos, otros son malos, y como siempre, un juego de Blizzard lidera la lista, que es World of Warcraft. Obviamente tuvo problemas, no siempre mantuvo el título, pero actualmente sigue siendo el mejor, en general. No hay mucho más a hablar de este género, más allá de que es un género bastante extenso, y en mi opinión requeriría un solo video explicando qué es un MMORPG y cómo nació. Seguimos. Esto igual, aunque muchos no lo quieren aceptar, Blizzard igual técnicamente lo dominó. Y son los MOBA. ¿Por qué? Porque básicamente el Dota 1 nació a partir de mapas modificados de Warcraft. Todo nació en StarCraft con un mapa modificado del StarCraft 1 que luego se llevó a Warcraft. A Warcraft 3. Y finalmente llegó al Warcraft 3 de Frostron. Dota fue bastante popular. Puedo asegurar que todos aquí, al menos una vez, han jugado Dota de alguna otra forma. Y si bien no era de Blizzard, porque era de alguien externo, de un jugador nomás, el hecho de que tengas que tener Warcraft para jugar Dota, pues obviamente no le detuvo a nadie. Fue un juego full jugado. Seguramente la mayoría no jugaba las campañas, solo jugaba Dota. Así que podemos decir que al menos de manera extraoficial, Blizzard igual dominaba en el asunto de los MOBA. Lamentablemente, y esto suele ser muy común, los de Blizzard no vieron este juego como preocupación. No pensaron de que fuera algo más allá de solamente una modificación de mapa. Y ya sabemos qué pasó. Se creó League of Legends. Y en ese caso podemos ver que fue un estudio indie que lo hizo. Ahí ven, indie. Bastante exitoso, que incluso ahora tiene estadios completos de su gente cada vez que hacen un campeonato. Hacen un campeonato y ven, hay un montón de gente ahí viendo sus espectáculos. Es bastante lucrativo el negocio y genera millones. Cuando pasó esto, pues los de Blizzard creo que no le tomaron importancia aún. Y Steam compró los derechos de Dota. O sea, compró el derecho del nombre y demás. Y obviamente para evitar que lo relacionen con el Dota 1, porque al final de cuentas era un mapa modificado del Warcraft, hicieron lo que sería el Dota 2. Que actualmente igual sigue bastante bueno. Igual tiene campeonatos y demás. Y aquí vemos lo mismo de siempre. Vamos a ver aquí el MOBA de Blizzard. Obviamente ya bastante tarde ya, Blizzard hizo su propio MOBA. En este caso, Heroes of the Storm. En su época, yo casi grito de la emoción, casi grito como niña al ver su trailer por primera vez. Estaba muy emocionado, porque lo quería jugar con todas mis ganas. Jugué el tutorial. Primera decepción fue haber descubierto que no tenía nada que ver con MOBAs como League of Legends o Dota, porque no había objetos que comprar. No había mecánicas similares. Sí tenías ataques, obviamente, pero vi horrible.
no le seré franco, se veía horrible. Pero no me detuvo, yo dije, a ver, igual, me voy a acostumbrar, igual voy a poder jugar igual con mi héroe favorito. ¿Qué pasó? Estuve en la sala el primer día de inicio. 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas. Lo dejé corriendo para ver qué pasaba. 8 horas en la cola de espera. Nadie se conectaba. No jugué más porque tampoco se podía jugar de todas formas. Y ahí lo dejé. El juego no fue mal, eso es claro. Y yo creo que tuve más mala suerte porque no me tocó nada en estas 8 horas. Ningún jugador extra. Y... pues eso. Aquí igual podemos ver como un juego, por el hecho de cambiar su mecánica, pues no fracasó. Al final de cuentas fracasó. Blizzard no lo quiere admitir, fracasó. Fue el primer juego que... tal vez el primer juego que tuvieron que fracasó. Creo que sí. O sea, que fracasó desde el inicio, no que fuera después, sino que fracasó. Y más o menos ahí se ve lo del MOBA. ¿Vale? Actualmente lo que más llama la atención son los FPS o los shooters en resumen. Los shooters son géneros... ay, cómo detesto esto. Los shooters son géneros donde, eso, disparas. Vas en grupo y disparas. Los que son Fortnite, por ejemplo, es una batalla campal. Y cosas como, por ejemplo, Overwatch es ya por grupos. Vas en un grupo con tus amigos y vas a destruir al otro grupo. Y así constantemente. En el caso de cada uno, pues es así. No hay mucho de qué hablar porque también el género está muerto. No en el caso de Fortnite, porque es otra cosa. Pero igual, Blizzard domina el entorno de Overwatch, por ejemplo. Esa batalla por turnos. Sin embargo, este tipo de juegos ya está prácticamente muerto. ¿Ok? Más que nada esto debido a que ya no es atractivo para miles de personas. Overwatch sigue siendo el rey indiscutible de este género moribundo, pero no significa que sea el único. También hay Valorant, también hay Paladins, también hay... ¿cómo se dice? Team Fortress y demás. Pero eso es muy más que obvio que Overwatch es el que domina. Obviamente sobreviviendo, pero domina. ¿Ok? Hasta ahora podemos ver que Blizzard, al menos por una buena parte de entre la década 90, 2000 y mitad de 2010, fue como que el dueño absoluto de los videojuegos. Cada juego que sacaba era oro puro, y todos querían imitarlo. Ya con los celulares más potentes, modernizados y además la forma de jugar que cambió a un FPS, ya los juegos de Blizzard pasaron de segundo plano, lamentablemente. Ya Blizzard ahora creo que ya solamente la sombra de lo que fue y solamente sobrevive a base de WoW y juegos más. Pero ya sus juegos actuales, los nuevos, ya no salen, ya no tienen ni pizca de gracia de lo que era antes. ¿Ok? Digamos. En este caso vamos a ver el último, que es el por servicio. El juego por servicio es aquel donde prácticamente es un juego ilimitado, no tiene fin, y que cada vez pues se va rellenando de contenido. Esto es como el sueño húmedo de todas las empresas, que prácticamente necesitan un juego ilimitado que tenga todo lo necesario y así. Valve tiene su Dota, que no es el único, tiene más juegos de ese estilo. En el caso de Epic es Fortnite, que en mi opinión tal vez sería el juego más exitoso de todos los tiempos en lo que respecta a servicio. También hay League of Legends, que igual es por servicio, porque igual
es prácticamente ilimitado. Y así. Lamentablemente todos los géneros ahora apuntan a eso, a ser de servicio. No tiene por qué ser un género multijugador incluso. Hoyoverse, por ejemplo, igual es de servicio. Porque igual tienes que pagar para conseguir campeones y puede ser la suerte. En Genshin Impact, con Star Race, etc. Es el mismo sistema. Por suerte aún hay juegos que puedes jugarlo sin necesidad de poner algo más, pero ahí está el problema. Actualmente el género se ha basado en este servicio y muy probablemente estamos en la decadencia de los videojuegos. Por suerte, decadencia de videojuegos AAA, o sea, de las grandes empresas. Los videojuegos van a seguir existiendo, sí o sí. Va a seguir existiendo por medio de lo indie y vamos a volver a resurgir. Así funciona esto de los videojuegos, a final de cuentas. Así que no se preocupen. Los indie vamos a ser eternos. Los que van a morir son las empresas gigantescas. Por no querer cambiar y tampoco querer innovar. Ok. Hasta allí son los géneros más grandes que ha habido. Hay otros más variados, más extraños y así. Pero estos son como que los más importantes de cada generación. Actualmente estamos con los de servicio. Ahora, puede haber más de un género. Los de servicio, por ejemplo, pueden ser tanto MOBAs, como RTS, como FB, como MMORPG y demás. Por tanto, no es que sea un género en sí, es más como un tipo de jugabilidad. Pero yo le digo género porque ya parece que todos quieren hacer ese mismo tipo de juego. En el caso del Pokémon, el Pokémon, no quita el hecho de que es un juego de aventuras. Un juego de aventura por turnos. Dando igual el punto de vista de la cámara. Un ejemplo de esto es cuando en las primeras versiones lo vemos de forma aérea y pixelada. Sigue siendo de aventura y también sigue siendo por turnos. Más avanzados, por ejemplo, en los de Escarlata, creo que se llama. En el caso, por ejemplo, de los Escarlata, ya es 3D. Lo puedes ver de fondo. A tercera persona. Sigue siendo aventura por turnos. Por tanto, al menos en lo que respecta al juego que vamos a hacer, el chiste de ese juego sería que sea un juego por turnos de aventura. Pista aérea. Podría ser, como podría ser, tal vez no. Lo único que se mantendría del Pokémon sería su vista aérea. Ya depende de ustedes si quieren, por ejemplo, que sea. Si quiere, por ejemplo, que sea, ¿cómo puede decirse? Por turnos, como los Pokémon, o a tiempo real y demás. Además de que si vamos a manejar a un Pokémon, o nosotros vamos a ser los Pokémon. ¿Ok? Ahí está la variación en cada uno. No tome en cuenta cosas como la realidad aumentada ni tampoco la realidad virtual, porque es lo mismo que el de WoW. Lo mejor que podemos hacer es que sean videos aparte. Ok, en el siguiente video, si todo sale bien, obviamente, vamos a ver lo de la interfaz del juego. Y vamos a ver demás. Aquí termina el video, hablando de los géneros de videojuegos, hablando qué es lo malo y bueno de cada uno, ver cómo se eliminan algunos por su incompetencia, otros se eliminan simplemente porque ya pasaron de moda, y otros también porque simplemente ya es tiempo. Actualmente no sabemos cómo va a ser esto. Cada juego que sacan actualmente es un asco. Los únicos que parecen sobresalir son los indie. Y la industria parece estar yendo al colapso. Muchos creen que ya estamos en la época donde en una época equivalente a cuando E.T. salió, y solo es cuestión de tiempo para que la industria muera. Aunque claro, como pasó antes y como va a pasar ahora,
lo único que muere son las empresas. Las personas, sobre todo las independientes, van a seguir. Porque ellas son las que crean el videojuego y van a seguir creándolas, aunque no tengan el amparo de una empresa gigantesca. Así que no se preocupen, vamos a seguir con videojuegos. Solamente va a cambiar el mando de quien los haga. ¿Ok? Terminando esto, ya me está doliendo un poco la garganta. Doy por terminado este video, que duró exactamente 1 hora. Y nos vemos. Hasta luego.